Bueno, bienvenidos entonces. Hoy es la última clase de esta unidad, con lo que tiene que ver con teóricos. Ya la clase que viene van a tener la clase de resolución de ejercicios con Patrice, y la siguiente también. Así que vamos a ver qué es lo que vamos a dar hoy. Y en esta unidad, en esta clase tenemos, entonces, primero, el efecto de la concentración de electrolito débil en la conductividad equivalente. Esto nosotros ya habíamos empezado la clase pasada a ver un poco de este tema, hoy lo vamos a terminar. Luego vamos a ver la teoría de Debye-Hückel-Sager, que esto es la ley desde el punto de vista teórico que confirma lo que Kohlrausch había determinado empíricamente, ¿sí? En la relación de conductividad equivalente con concentración, con la raíz de la concentración. Y luego ya nos vamos a meter en lo que es número de transporte. Para comprenderlo, vamos a definir el número de transporte, la relación de la conductividad equivalente con el número de transporte, y después vamos a ver el método de Hittorf. El método de Hittorf también ustedes lo van a ver en el laboratorio. Entonces vamos a abordar este tema de tal forma de que ya para la próxima semana, que empiezan con número de transporte, ya tengan como más herramientas para comprender ese práctico. Bien, entonces vamos a el primer tema, que era la relación entre conductividad equivalente a dilución infinita, y conductividad equivalente cuando tenían un electrolito débil. Si ustedes se acuerdan, cuando tengo un electrolito débil, lo que tengo es una disociación parcial de ese electrolito. Entonces, nosotros ya hemos hablado de que lo que aporta a la conductividad son los iones que tengo en solución, ¿sí? Entonces, en este caso sería el catión A y el anión B, ¿sí? Recuerden que estos son los coeficientes estequiométricos, y Z más la carga del catión, y Z menos la carga del anión. Entonces, nosotros, como lo que queremos hacer es relacionarlo con la conductividad, es inevitable hacer un análisis de cómo es la concentración de esos iones en solución, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver que en un tiempo, ¿sí?, tenemos una cierta cantidad que fue disociada de ese electrolito, y la cantidad que vamos a tener entonces del catión A va a ser el grado de disociación por el coeficiente estequiométrico por la concentración inicial del electrolito. Lo mismo para B, ¿sí? O sea, lo que voy a tener de B va a ser el grado de disociación por el coeficiente estequiométrico de B por la concentración inicial de ese electrolito. Entonces ahora lo vamos a relacionar con la conductividad. Entonces, nosotros habíamos definido que la conductividad era la sumatoria de los aportes de cada ion, ¿verdad?, que están participando en la conducción. Entonces, nosotros tenemos la constante de Faraday por la carga del ion, por la concentración del ion, por la movilidad del ion, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, a partir de la concentración del ion, sustituir lo que habíamos determinado acá, ¿verdad? La concentración del ion va a estar dado entonces por el grado de disociación, por el coeficiente estequiométrico, por la concentración inicial, ¿sí? La conductividad de esta va a estar determinada por, entonces, el grado de disociación, que va a ser para esa concentración determinado, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es sustituimos, ¿verdad?, acá, y entonces llegamos a esta expresión. Recuerden que lo que nosotros queremos hacer es tener una relación de esa concentración con la conductividad equivalente. Entonces, ahora planteamos de nuevo la definición de conductividad equivalente, ¿verdad?, que dijimos que era igual a la conductividad sobre la normalidad, y sustituimos lo que planteamos en la transparencia anterior, ¿sí? Entonces tenemos la conductividad equivalente es igual a la sumatoria, entonces, del aporte de cada uno de los iones provenientes del electrolito débil sobre la normalidad, ¿tá? Si ustedes se acuerdan, la normalidad, ¿verdad?, que era el número equivalente sobre volumen de solución, lo podíamos expresar como la carga por el coeficiente por el número de moles sobre el volumen de solución. Que esto que tenemos acá es la concentración inicial del electrolito, ¿sí? Entonces, podemos plantear esta expresión
sustituyéndola en la ecuación de la conductividad equivalente, y vamos a ver entonces que podemos cancelar esto. Recuerden que ahí el Z por el nu, ¿sí? Iba a ser igual para el catión y para el anión, ¿sí? Independientemente de la carga que tuvieran. Eso recuerdan que lo vimos en la clase pasada, y que la conductividad equivalente, que yo estoy analizando acá, es para el electrolito. O sea que acá lo que voy a tener es el aporte del catión y del anión nada más. ¿Sí? Sí, si no, sigo. Entonces, al poder cancelar estos términos, me queda que la conductividad equivalente, ¿sí?, es igual a la sumatoria de la constante por el grado de disociación por la movilidad iónica, ¿sí? O sea, el aporte que ahí tengo, entonces, del catión y del anión. Como dijimos, esta conductividad es para una determinada concentración, y a una determinada concentración yo tengo un determinado grado de disociación. Entonces yo podría sacar el grado de disociación hacia afuera, ¿sí? Y acá nosotros podemos considerar, ¿sí?, que si la movilidad son similares a la movilidad a dilución infinita, ¿sí?, entonces podemos plantear esta igualdad, ¿tá? Porque nosotros queremos relacionar ese grado de disociación con la conductividad equivalente. Esta condición que estamos poniendo acá la debemos tener en cuenta, porque esto se refiere a soluciones que son diluidas. Entonces, para poder aplicar esta relación, que es una relación que planteó Arrhenius, ¿sí?, en donde relaciona el grado de disociación de ese electrolito débil con las conductividades equivalentes, debo tener en cuenta que las movilidades tienen que ser muy similares, ¿sí?, a la movilidad de dilución infinita. Eso implica que la concentración tiene que ser bastante baja, ¿no? Eso es, a la hora de poder aplicar esto, es una de las consideraciones que se tiene que tener, ¿sí? Por eso, en el laboratorio, una de las cosas que nosotros vamos a hacer es demostrar para las condiciones en que estamos trabajando es que esto se cumple, ¿está? Entonces, fíjense que está bien, es lógico. Cuando estoy a dilución infinita, el alfa era 1, estoy completamente disociado. Entonces ahí la conductividad equivalente va a ser igual a la conductividad equivalente a dilución infinita. A medida que me voy alejando es que se va afectando esa conductividad equivalente. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá de esto? No, quedó claro. ¿No? Bien. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo, ¿tá?, de cómo a partir de las conductividades equivalentes, ¿sí? Porque ¿qué pasa? ¿Cuál es el beneficio de esto? Vamos a volver para atrás. Si yo tengo por valor tabulado la conductividad a dilución infinita, y mido, o sea, la conductividad equivalente, y mido la conductividad, puedo determinar cuál es la conductividad equivalente del electrolito y así saber el grado de disociación que tengo, ¿tá?, que es lo que vamos a hacer ahora. Esto es lo que les decía, si yo tengo conductividad en función de la raíz de la concentración, entonces yo puedo determinar experimentalmente este valor, ¿sí? Lo puedo relacionar entonces también con el valor de conductividad equivalente a dilución infinita, ¿tá?, y así hallar el grado de disociación, ¿tá? Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, tenemos el ácido fosfórico, 0,1 normal, ¿sí? Es una concentración que está un poco en el límite, ¿tá?, así que hay que tener cuidado con esas concentraciones, pero vamos a aplicarlo para que vean a modo de ejemplo. Entonces, nosotros tenemos la conductividad equivalente, ¿sí?, que recuerdan por la ley de migración, nosotros podíamos plantearlo, por la ley de migración independiente no, eso lo vamos a ver después, sino que sencillamente habíamos visto que la conductividad equivalente la podíamos plantear como el aporte de la conductividad equivalente iónica, ¿sí?, en este caso, del protón y del fosfato, ¿tá? Ahora sí, habíamos demostrado que la ley de migración independiente, ¿sí?, hacía que la conductividad equivalente a dilución infinita para el ácido era el aporte de cada uno, y que estos,
términos eran independientes, ¿sí? Entonces acá tenemos como dos caminos para seguir. Uno es encontrar cuánto vale la conductividad equivalente iónica, ¿sí?, del protón y del fosfato, y así obtener este valor, y después sí, por el valor de conductividad equivalente experimental, hallar el grado de disociación, o determinar este valor de forma independiente, ¿sí? Entonces aplicamos la ley de migración independiente, en este caso consideramos la conductividad equivalente del ácido clorhídrico, del fosfato de sodio y del cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, para la conductividad equivalente del ácido clorhídrico, nosotros lo podíamos expresar como la suma de la conductividad equivalente iónica del protón, más la conductividad equivalente iónica del cloruro. Para el fosfato de sodio podíamos plantear como la suma de la conductividad equivalente del sodio, más la conductividad equivalente del fosfato, y fíjense que acá ya me apareció la conductividad del protón, que es la que necesito, y la del fosfato, que es la que necesito, y ahora lo que hago es restarle la conductividad equivalente del cloruro de sodio, ¿sí?, para poder cancelar estos términos. Recuerden que esto lo podíamos hacer, ¿sí?, el cancelar estos términos, porque estábamos a dilución infinita. A dilución infinita, lo que nosotros considerábamos es que el ion no tenía efecto sobre sus contraiones. Se consideraba como que ese ion estaba solo, ¿sí? Entonces, al no importar el contraión que tenga, el valor de la conductividad equivalente iónica era el mismo. ¿Por qué? Porque la movilidad en ese sentido era la misma, ¿sí? Porque no importaba quién tenía al lado, ¿tá? Solo por eso es que podíamos hacer esto. Si no estoy de dilución infinita, entonces no podría aplicar esto de cancelar estos términos, ¿sí? Eso solo a modo de recordarlo. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, ¿sí?, hacemos entonces la suma de la conductividad equivalente del ácido clorhídrico de dilución infinita, ¿verdad?, más la del fosfato de sodio, menos la del cloruro de sodio. Y obtenemos el valor acá, ¿tá? Por otro lado, a partir de la conductividad podemos saber entonces cuál es la conductividad equivalente de ese ácido, y aplicando a Arrhenius es que podemos obtener entonces el grado de disociación, ¿sí? Nada, esto es como un ejemplo para poder ver cómo podemos aplicar a Arrhenius efectivamente acá, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora, después de esto, es la teoría de Debye-Hückel, ¿sí? Hasta ahora entonces, lo que sí vimos es todo lo concerniente a los electrolitos fuertes, a los electrolitos débiles, y en este último punto que vamos a tocar específicamente de lo que es conductividad, es ver cómo, a partir de un análisis más profundo y teórico, de qué es lo que le sucede al ion, ¿sí?, es que se puede llegar a una ecuación que es la que determinó empíricamente Colruyt, ¿sí? Entonces, para poder entender esto, lo que nosotros, o sea, en realidad nosotros vamos a tratar de ir mostrándole, el objetivo no es que ustedes sepan específicamente cómo es que van saliendo las ecuaciones y demás. O sea, acá lo importante es comprender que hay un análisis que se corresponde con lo experimental, ¿está? Entonces, lo que planteaba Debye-Hückel es que cuando vos tenés, por ejemplo, acá un catión, ¿sí?, que lo vamos a considerar este acá, ese catión está rodeado por una nube de aniones, ¿sí?, o sea, de cargas opuestas, ¿tá? Cuando no está aplicado ningún campo, ¿sí?, o sea, ninguna fuerza que ejerza que se mueva ese ion, entonces tenemos esta nube, ¿verdad?, es esférica. Pero ¿qué pasa? Nosotros ya vimos que cuando nosotros aplicamos un campo, esta carga va a tender a moverse. O sea, ya hay una fuerza impulsora que hace que se mueva, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Esta nube que está acá también tiene un efecto cuando se da ese movimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Se mueve en este sentido la carga y esa nube tiene como un efecto de retraso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad va a tender a formarse nuevamente, ¿sí? Entonces, como la velocidad en que se genera esa nube nuevamente no es la misma a la cual se mueve, es que se da una deformación de esa nube, ¿no? Y es lo que se tiene entonces una nube deformada, como dice acá, ovoide. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Si nosotros vemos acá, la consecuencia de esto es que hay un centro de carga negativa generado por esa nube ovoide. Esto lo que genera es un campo inducido que va hacia que va en el mismo sentido, pero en diferente dirección, que el campo aplicado, ¿sí? Entonces lo que hace que es como retrasar el movimiento que tiene ese ion cuando se le aplica un campo. ¿tá? Eso es uno de los conceptos que introdujo Huckel-Onsager, David Huckel. También hay que tener en cuenta que cuando nosotros tenemos ese ion, ¿sí? que está rodeado por los iones opuestos, ¿sí? Y se aplica el campo, también los iones de carga opuesta van a tender a moverse hacia el otro lado, ¿sí? O sea, de forma opuesta del el ion que está en el centro. ¿tá? Y ese es otro efecto que también hace que la velocidad de ese ion disminuya. ¿Por qué? Porque se mueve, o sea, eso como que lo empuja hacia el otro lado. ¿tá? Entonces, esos dos efectos, ¿sí? Uno que es la fuerza de relajación, que es producida, como les pusimos acá, por el campo eléctrico, producido por la nueva geometría de la nube iónica, y la fuerza electroforética, producida por la tendencia de la nube a desplazarse en sentido opuesto al ion central. Eso es lo que genera que la velocidad, entonces, se vea, la velocidad de desplazamiento de ese ion se vea afectada. ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner en ecuaciones, ¿sí? Esto que estábamos viendo acá. ¿sí? Entonces, si nosotros acá lo que vemos es el catión con la nube, ¿sí? En este caso tenemos una nube esférica, ¿tá? Entonces tenemos la fuerza generada por ese campo, ¿sí? Y después por el campo que nosotros aplicamos, y después tenemos la fuerza de relajación retardadora, y acá la fuerza electroforética retardadora, que hacen que esa fuerza vaya en sentido opuesto. ¿sí? Entonces, la fuerza total que tenemos va a ser la fuerza ejercida por el campo, ¿no? O sea, que es la fuerza que, sí, está bien, que es ejercida por el campo, menos entonces los componentes de relajación y electroforético. Eso nosotros lo podemos llevar a las velocidades. ¿tá? Entonces tenemos la velocidad de desplazamiento, va a ser igual a la velocidad que adquiriría ese ion a partir del campo, ¿sí? Menos el componente electroforético, y acá sería menos, porque lo tengo acá, el componente de relajación. ¿sí? Entonces, para aplicar el componente electroforético, se determinó acá la ecuación, a partir de la ecuación Stokes, en donde se tienen parámetros de, por ejemplo, la viscosidad de solvente, ¿sí? El X, vamos a ver después que es una expresión en donde está relacionado con la concentración, ¿sí? Acá tenemos la carga del ion, la carga del electrón, ¿sí? Y el campo. Acá tenemos el componente de relajación, ¿sí? O sea, la expresión de Onsager, ¿sí? que fue el que, a partir de lo que había observado David Huckel, fue lo que incorporó, por eso la ecuación lleva sus tres nombres,
¿sí? En donde se tiene acá la movilidad a dilución infinita, nuevamente el X, que es la función que contempla la concentración. Este omega tiene que ver con las cargas y la conductividad iónica, ¿sí? Y acá tenemos la constante de Boltzmann y la constante dieléctrica del solvente, ¿sí? O sea que también hay, fíjense, hay aportes del ion, pero también hay aportes obviamente del solvente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir sustituyendo estas expresiones. Nuevamente, acá la idea es que ustedes puedan seguir cómo es que se va, cómo es que vamos sustituyendo los términos para poder llegar a la ecuación. Nosotros no pretendemos que ustedes hagan un análisis tampoco de estas expresiones porque son así, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, en un principio habíamos definido la velocidad como la relación entre la movilidad y el campo, ¿sí? Entonces, recuerden que el objetivo de esto es poder llegar a una ecuación que relacione conductividad equivalente y concentración, ¿tá? Entonces, tenemos nada más acá un reordenamiento de la ecuación, ¿sí? Y ahora la velocidad de desplazamiento, entonces nosotros la planteamos de esta forma, con los componentes de relajación y electroforético, ¿sí? Tenemos los términos de cada uno, y lo que hacemos sencillamente acá es sustituir, ¿verdad? Este lo sustituimos acá, y todo este término lo sustituimos ahí. ¿Tá? Entonces llegamos a esa expresión, que luego lo que vamos a hacer es reordenarla, ¿sí? En donde lo que hicimos acá fue dividirla entre el campo, ¿sí? Entonces acá tenemos la movilidad de ilusión infinita, acá tenemos entonces la expresión donde el campo ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Y acá entonces se nos canceló la expresión, el campo, ¿sí? Entonces seguimos ordenando la ecuación, ¿sí? Y llegamos a esto, que nada más le quisimos sacar factor común el x sobre el 300, ¿sí? Y acá nuevamente, esta es la ecuación que teníamos anteriormente, ¿tá? Solo para recordarlo, y a través de química teórica entonces podemos obtener la expresión de esta función x, que se relaciona con la raíz de la concentración, ¿sí? Entonces, acá sencillamente se sustituye, esto lo pueden hacer un día si quieren con tranquilidad, y lo que vemos es que esta función, ¿sí?, es proporcional a la raíz de la concentración. Cuando la concentración tiende a 0, entonces efectivamente la movilidad tiende a la movilidad de ilusión infinita, ¿tá? Lo cual explica coherentemente lo que se ve experimentalmente. Entonces, si seguimos, ¿sí?, para poder encontrar esa expresión de la conductividad equivalente, a partir de lo analizado para el ion, de lo que le sucedía, entonces, fíjense que planteamos la conductividad equivalente igual a la constante de Faraday por la suma de las movilidades. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir, ¿sí?, a lo que habíamos llegado anteriormente, esa expresión de movilidad, para cada uno de los iones, para catión y para anión. ¿Tá? Y acá, en realidad, lo que se hace es, o sea, como es para el catión y el anión, fíjense que voy a tener un término para el catión y para el anión con la movilidad a dilución infinita, ¿verdad?, que es este término de acá. Después, fíjense que si multiplicamos esto por este término, también me aparece acá la movilidad de ilusión infinita, y la voy a tener para catión y para anión. Ese término es este correspondiente acá, ¿sí? Y después tengo, entonces, el producto de este por este, ¿sí? Y si ustedes se fijan acá, esto que tenemos acá es la conductividad equivalente de ilusión infinita, ¿sí? Y a su vez, esto que tenemos acá también lo es. Entonces, nosotros podemos plantear acá la conductividad equivalente igual a la conductividad equivalente a dilución infinita menos un término más otro término
por la conductividad equivalente de dilución infinita. Y en donde en ambos tengo X, y en ese X recuerden que estaba relacionado con la raíz de la concentración, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es sustituir, ¿sí? Lo que podemos hacer, no, lo que se hizo fue sustituir, y llegar a esta expresión, ¿tá? Que esta expresión es la ecuación de Debye-Hückel-Onsager, ¿sí? En donde A, ¿verdad?, y B tienen toda esta expresión en donde, si ustedes ven, depende de parámetros del solvente, ¿sí? A su vez de la temperatura, lo cual también es lógico, ¿sí? Y del tipo de electrolito, con el Z de acá, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos la ley de Kohlrausch, ¿sí?, en donde relacionábamos la conductividad equivalente con la raíz de la concentración, nosotros habíamos visto que dependiendo del tipo de electrolito que se tenía, ¿no?, si era 1,1, 2,1, ¿sí?, tenía la misma pendiente, ¿tá? ¿Recuerdan eso? Que lo que variaba, dependiendo de si era 1,1, o sea, dentro de los 1,1, lo que variaba era la conductividad equivalente a dilución infinita. Bueno, acá lo que se observa es que ese valor de K efectivamente se relaciona con el término dA más B por la conductividad equivalente a dilución infinita, ¿sí? Entonces, mediante el análisis que hizo Debye-Hückel, ¿sí?, y Onsager, se puede explicar lo que Kohlrausch de forma empírica había visto. Nuevamente, acá el objetivo no es que ustedes puedan, o sea, en realidad si lo pueden explicar muchísimo mejor, pero acá lo que nosotros nos parece que tiene que quedar claro es que, bueno, que entiendan de que detrás de esta ecuación hay todo un análisis de qué es lo que le sucede al ion, ¿sí?, cuando está sometido a un campo, ¿sí? O sea, eso es lo que nosotros pretendemos de esto, ¿sí? Bueno, con esto, con esto último en realidad, les voy a mostrar que los valores de A y de B, ¿sí?, efectivamente van cambiando de acuerdo al solvente que se tenga. Como habíamos visto antes, en realidad los parámetros solvente afectaban esos valores, ¿sí? Teníamos la constante dieléctrica y también la viscosidad, y eso hacía que los valores cambien dependiendo del solvente, lo cual es completamente lógico, ¿sí?, por lo que venimos viendo de cómo se ve afectado el movimiento de iones, o sea, todo lo que lo afecta, ¿sí? Muy bien, y con esto, entonces terminamos todo lo que es netamente conductividad, ¿sí? Acá sí me gustaría preguntarles si tienen alguna duda, algo que les haya quedado en el tintero, con conductividad equivalente y demás. Porque si bien vamos a empezar con otro tema que se relaciona, ¿sí?, está bueno que les quede claro todo lo visto anteriormente para poder comprender esto. ¿Todo bien? Yo no tengo ninguna duda. Creo que sí, todo bien. Bueno, muy bien, entonces sigamos. Lo que vamos a ver ahora, entonces, es el tema de número de transporte, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es un nexo entre lo que venimos viendo, ¿sí?, y ya vamos a dar un paso más para empezar a comprender sistemas que van a ver mucho más adelante, ¿tá? Entonces, este dibujo lo tenemos en todas las clases, ¿sí? Teníamos un conductor electrolítico donde aplicamos una diferencia de potencial, entonces los iones empezaban a migrar, ¿sí? Ese era el fenómeno de transferencia de materia que íbamos a tener, era la migración, ¿sí? Es importante tenerlo claro para poder analizar el número de transporte, ¿tá? Entonces, los iones positivos se iban a mover hacia un lado, los iones negativos se iban a mover hacia el otro. La suma, ¿no?, de los aportes, de los movimientos de esos iones me iba a dar la corriente, ¿sí? Recuerden que para que el sistema se me cerrara, yo tenía el conductor electrolítico, donde la corriente era transportada por los iones, ¿sí?, y el conductor eléctrico,
que era por donde pasaban los electrones, ¿sí? A través de los cables, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es que dentro de ese conductor electrolítico, los iones no van a aportar a lo mismo en la conducción de la corriente, ¿sí? Algunos van a tener un aporte mayor y otros van a tener, por ende, un aporte menor, ¿tá? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a analizar. Como ahí les dice, iones distintos contribuyen en forma distinta a la intensidad de corriente, ¿sí? Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos definido intensidad de corriente y habíamos definido J como la densidad de corriente, que era igual a la intensidad sobre el área, ¿sí? En este momento nos va a servir trabajar con J, que es la normalización sobre el área, ¿tá? Van a encontrar libros que de repente lo hacen el análisis a partir de la intensidad de corriente, y el análisis es similar, ¿tá? Si se acuerdan, cuando definíamos J, ¿verdad? Entonces, la densidad de corriente era dado por el aporte de los cationes y de los aniones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de definir, a partir de ecuaciones, ¿sí? La expresión del número de transporte, ¿tá? Y después vamos a ver entonces cómo aplicamos eso a sistemas reales, didácticos en realidad, reales todavía no. Entonces, todas las especies cargadas contribuyen a conducir la corriente, ¿sí? Eso también lo vimos anteriormente. Si teníamos un conductor metálico, ¿tá? El J de los cationes era 0, porque lo que conducía eran los electrones, ¿verdad? Entonces el J era dado por el movimiento de electrones. Cuando tengo un conductor electrolítico, ¿verdad? Que es como lo tenemos ahora en solución, entonces, lo que habíamos visto antes, el J, ¿sí? Va a ser igual al aporte de todos, del movimiento de los cationes, de todos los cationes que yo tenga en el medio, y de los aniones, ¿no? O sea, la densidad de corriente dada por los cationes y por los aniones. Entonces, el aporte de cada ion a la corriente eléctrica va a ser lo que aporta él como tal, o sea, su J, sobre el J total, ¿sí? Eso es lo que va a venir ahora adelante, ¿tá? Esto es lo que aporta el mismo, ¿no? A la corriente, y la fracción de corriente total que transporta cada ion, ¿verdad? Va a ser igual a esta expresión, o sea, lo que aporta él sobre el aporte total, que en definitiva es el J sub I sobre la sumatoria de todos los J, ¿sí? Entendido que esta es la expresión para cada J, ¿sí? Entonces, el número de transporte, ¿sí? Está definido como la fracción de corriente que transporta ese ion, ¿sí? Por eso es que el número de transporte es igual a la densidad de corriente sobre la densidad de corriente total. Y como es una fracción, la sumatoria de todos esos transportes tiene que valer 1. Entonces, esta ecuación, o sea, ambas son muy importantes, esta ecuación ayuda mucho, porque si uno tiene, por ejemplo, 2 iones en solución y sabe el número de transporte de uno, o sea, cuánto es la fracción que transporta ese ion de carga, ¿no? En la solución electrolítica, entonces ya va a saber cuánto es lo que aporta el otro, ¿sí? También, un número de transporte, ¿sí? Si ustedes se fijan, no puede ser superior a 1. Esto es un detalle que después cuando ustedes resuelvan los ejercicios, si el número de transporte les da 1,5, 2, bueno, hay algo que está mal, ¿sí? O sea, la sumatoria no puede superar a 1, porque son fracciones, ¿sí? De corriente, de densidad de corriente en este caso, ¿tá? Bien, entonces, el número de transporte de un ion es igual a la fracción de la corriente, o de la carga, que es transportado por dicho ion, ¿sí? Entonces, vamos un poquito más. Nosotros ya sabemos cuál es la expresión de J, ¿sí? Entonces lo que hacemos es sustituir la expresión de J en la ecuación del número de transporte, y llegamos entonces a esta expresión. Y acá es importante, para un solo electrolito,
¿sí? O sea que en el medio solo tengo un catión, no tengo un catión, tengo el catión de una misma especie y anión de una misma especie, ¿sí? Es que se va a cumplir lo que vamos a analizar ahora. ¿No? Entonces, ya habíamos visto que cuando teníamos un solo electrolito en solución, la carga por la concentración de ese electrolito era igual, de ese catión era igual a la del anión, ¿sí? O sea, la carga por la concentración de ese anión, ¿tá? Entonces, eso hace que se me puedan cancelar estos términos, los puedo sacar de factor común, el m lo puedo sacar también, se me cancelan, y me queda el número de transporte del catión, ¿verdad? Igual al cociente de la movilidad del catión sobre la movilidad, sobre la suma de las movilidades del catión y del anión, ¿sí? Y para el anión, el número de transporte va a ser entonces igual a la movilidad del anión sobre la suma de la movilidad del catión y del anión. O sea, cuando tengo un solo electrolito en el medio que transporta la corriente, ¿sí? El número de transporte me depende de la movilidad de esos iones. Si damos un pasito más, ¿tá? Porque nosotros quisiéramos averiguar cuánto es el valor, o sea, averiguar si podemos determinar ese valor, ¿sí? Podemos considerar entonces multiplicar y dividir por la constante de Faraday, de tal forma de poder relacionarlo con la conductividad equivalente iónica del ion y la conductividad equivalente, del electrolito, ¿sí? Entonces nosotros podemos llegar a esta expresión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a partir de valores de conductividad, yo puedo sacar el transporte, puedo sacar cuánto de esa corriente está transportada por el catión o el anión, ¿sí? Es más, si estoy a dilución infinita, o sea, con concentraciones próximas, muy bajas, ¿no? Próximas a cero, muy bajas, entonces yo puedo hacer esta aproximación y en definitiva, esto que está tabulado hace que el cálculo me sea mucho más sencillo, ¿tá? Pero nuevamente, esto está definido cuando tengo un solo electrolito. Entonces ustedes cuando se enfrenten a un ejercicio o se enfrenten a una situación en donde tengan que analizar cuánto es que transporta cada uno de los iones, fíjense si tienen un electrolito o no, o si tienen más, ¿sí? Si tienen uno, pueden aplicar esto perfectamente. O sea, si tienen más, es más complejo y lo vamos a ver ahora. Por las dudas le puse recordar que es aplicable para un solo electrolito en solución, ¿sí? Entonces, fíjense, seguimos en esa situación, ¿sí? En que tenemos un solo electrolito. Acá lo que les presento son electrolitos, ¿sí? Que vamos a ver que cambiamos de catión o de anión, ¿sí? Y acá son los números de transporte a dilución infinita, ¿tá? Entonces, nosotros sabemos que a dilución infinita, la movilidad del ion, ¿sí? No depende de la del contraión, ¿tá? Entonces, fíjense, tenemos acá el cloruro de potasio, el cloruro de amonio y el ácido clorhídrico, ¿sí? Como estoy a dilución infinita, la movilidad del cloruro, que es lo que están como teniendo en común, tendría que ser la misma, ¿sí? Ahora, el aporte que tiene a la conducción, más allá de que la movilidad es la misma, es distinto, ¿sí? En el caso, acá lo que tenemos es el contraión, que no podemos sacar nada en conclusión, ¿sí? Fíjense acá también cómo para el ácido clorhídrico, lo que transporta el catión es mucho más elevado de lo que transporta el anión, ¿sí? Eso también se relaciona por lo que ya vimos, con respecto a cómo era el transporte del protón en solución, ¿sí? O sea que nuevamente se ve que hay un efecto acá cuando se tiene un solo electrolito de la conducción del protón. En este caso tenemos el hidróxido de potasio, en donde el hidróxido tiene como un efecto similar y también tiene un elevado número de transporte, ¿sí? En este caso tenemos el sodio, ¿verdad? Y fíjense que dependiendo del contraión que se tenga, cambia su número de transporte,
¿sí? O sea, lo que transporta de corriente cambia, más allá de que la movilidad, o sea, la velocidad que tiene ese ion es la misma, ¿sí? Lo que transporta es distinto, ¿tá? Acá cambiamos el catión, ¿sí? Y también hay un cambio, ¿tá? Y acá les mostramos la del sulfato, en donde lo que transporta el sulfato es un poco, o sea, un poco elevado también para lo que es el tamaño del sulfato. Entonces, a ver, a dilución infinita, ¿no? Lo importante de esta transparencia es que a dilución infinita un ion tiene una dada movilidad, pero su número de transporte dependerá del contraión, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de poder determinar y analizar los sistemas que tienen, ¿sí? Que no solo basta con decir, bueno, tengo la movilidad es tal, entonces me tendría que dar esto, sino que tengo que ver con quién está. ¿Sí? ¿Dudas de esto? No. ¿No? Entonces, No. seguimos. Entonces, ¿cómo depende el número de transporte de un ion de los siguientes parámetros? Tenemos el resto de los iones en solución y la concentración del ion. Si se trata de un único electrolito, entonces la naturaleza del contraión, la concentración del electrolito y la temperatura de la solución. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver cómo es que va afectando la concentración a los números de transporte. ¿Sí? Entonces fíjense, en este caso tenemos, son los números de transporte, son estos que tenemos acá, para diferentes concentraciones de catión. ¿Sí? Acá tenemos, y estos son los números de transporte de catión. Tenemos el protón, el sodio, el potasio, el amonio y el potasio. ¿Sí? Y si ustedes se fijan acá, tenemos una tendencia a que al aumentar la concentración, el número de transporte va aumentando. En este sentido, cuando aumenta la concentración, el número de transporte va disminuyendo, o sea que aumenta en el sentido donde se va haciendo más diluido. Acá ocurre lo mismo. En este caso no podemos decir nada porque aumenta y disminuye, y en este caso aumenta. Lo que nos quiere decir esto es que hay un efecto de la concentración sobre el número de transporte, pero no podemos predecir cómo es que se va a afectar. O sea, no podemos decir, bueno, si aumenta la concentración, el número de transporte me aumenta o me disminuye, ¿sí? No podemos hacer eso, tenemos que analizar cada uno de los casos, ¿sí? Si hay una variación en la concentración. Sí va a haber un efecto en el número de transporte, eso sí, ¿tá? Pero tenemos que analizar para cada concentración cómo es que se ve afectado. ¿Tá? Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Acá lo que tenemos es un recipiente, ¿sí? En donde tenemos ácido clorhídrico, ¿sí? Y le aplicamos una diferencia potencial, hacemos que se muevan los iones, y lo que vamos a ver es cuánto es el número de transporte para el protón y para el cloruro, ¿sí? Que son los únicos dos iones que yo tengo en el medio. Hasta ahora no estamos considerando ningún tipo de reacción electródica. Lo único que estamos haciendo es, o sea, la diferencia potencial que nosotros estamos aplicando es para que ellos se muevan, ¿sí? Pero que no se dé, o sea, no le estamos dando la energía suficiente como para que ocurran las reacciones electródicas. Entonces, nosotros en el medio lo que tenemos es protón y cloruro. Siempre hay que identificar cuáles son los iones que se tienen para poder hallar el número de transporte. Como tengo un único electrolito en solución, ¿sí? Entonces yo puedo plantear las ecuaciones que relacionan el número de transporte con las movilidades. Estas movilidades están tabuladas, ¿sí? Entonces, nosotros podemos obtener a partir de estos valores, los sustituimos, ¿sí? Y entonces llegamos a que el número de transporte para el protón es 0,825 y para el cloruro 0,175. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que el protón transporta el 82,5% de la corriente en total. ¿Sí? El número de transporte nos está diciendo eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a meter otro electrolito, ¿sí? En solución y vamos a ver qué es lo que pasa.
En este caso, lo que tenemos es el ácido clorhídrico, que el agregado de este segundo electrolito no va a modificar su concentración, va a ser 0,01, ¿tá? Y tenemos entonces cloruro de potasio, ¿tá? Que va a tener una concentración 0,1 molar. Entonces ahora, lo que tengo en el medio es protones, cloruros, ¿sí? Que estos cloruros vienen dados por el ácido clorhídrico y por el cloruro de potasio, y potasios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá yo ya no puedo aplicar la ecuación en donde el número de transporte era igual al cociente de la movilidad del ion sobre la suma de las movilidades de todos los iones que tenía en el medio. Entonces tengo que recurrir a la ecuación como formal de la definición del número de transporte, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto era el J de ese ion sobre el J total? ¿Tá? Entonces, lo planteamos para el protón, ¿sí? O sea, la carga del protón, por la concentración del protón, por la movilidad del protón, ¿verdad? Sobre la suma entonces de la carga, o sea, del aporte del protón, del aporte del potasio y del aporte del cloruro. Acá, más allá de que el cloruro tenga dos vías de entrada, el aporte va a ser único del cloruro en sí, ¿sí? Eso es importante también que se tenga en cuenta. Entonces, de las movilidades tabuladas, ¿sí? Que en este caso no estamos trabajando a división infinita, entonces es la movilidad que tiene para esa concentración, ¿sí? Es que nosotros sustituimos, ¿sí? O sea, tenemos, por ejemplo, para el protón sería 1 por 0,01, que es la concentración de él, por la movilidad, sobre el aporte del protón, el aporte del potasio, ¿verdad? Que es de concentración 0,1, y el aporte del cloruro. Y vean que acá la concentración para el cloruro tienen que tener la consideración de que es lo que viene por el ácido y lo que viene por el cloruro de potasio, ¿sí? Por eso acá es 0,11. Entonces acá llegamos al valor del número de transporte es 0,2, ¿sí? Lo planteamos para el cloruro, ¿sí? Tengo el aporte entonces de cada uno de los iones y lo que me aporta el cloruro, ¿tá? Nada más sustituir en los valores. Acá ven que es la concentración total que se tiene en el medio, y llegamos al número de transporte del cloruro, que es 0,428. Lo mismo para el potasio, ¿sí? Y llegamos entonces al valor de 0,372, ¿sí? Bien, fíjense que la suma de estos tres números de transportes nos tiene que dar 1, ¿sí? Eso es importante también. Que si ustedes están resolviendo un ejercicio, sencillamente con el número de transporte del protón y el número de transporte del cloruro, la diferencia con respecto a 1 va a ser el número de transporte del potasio, ¿sí? Es una ecuación válida para que ustedes utilicen. Vieron que acá ya el número de transporte del protón, ¿sí? Fue de 0,8 a 0,2, ¿sí? Ya hubo un cambio cuando se ingresó otro ion, más allá de que su movilidad sigue siendo muy elevada, ¿tá? Por último, ¿sí? Para seguir con este análisis, vamos a considerar que se agregó cloruro de potasio de tal forma que la concentración es 1 molar, ¿tá? Entonces, hacemos los mismos análisis. En este sentido, lo único que vamos a tener que tener en cuenta, ¿verdad?, es que las movilidades las vamos a considerar igual, ¿tá? Hay un pequeño efecto, sí lo hay, ¿sí? Porque hay un aumento en la concentración, pero a la hora de poder hacer el cálculo, en realidad no tenemos los valores tabulados para eso, ¿sí? Pero, bueno, se podrían determinar. Hoy, en este momento, como lo que queremos hacer es mostrar cómo se ve afectado el número de transporte, el efecto que tiene en la movilidad en realidad no afecta tanto el número de transporte que se tiene, ¿no? Por el hecho de aumentar tanto la concentración de uno de los electrolitos, ¿sí? Entonces, tengo dos electrolitos en solución, o sea que no puedo aplicar la ecuación de que el número de transporte es igual al cociente entre la movilidad y la suma de las movilidades.
Entonces tengo que ir a la ecuación completa, ¿sí? Acá tenemos para el protón con la misma concentración, ¿sí? Fíjense cómo disminuye a 0,026, ¿sí? Para el cloruro, ¿tá? En donde ahora la concentración es 1,01, ¿verdad? Recuerden que es el aporte del cloruro de potasio y del ácido clorhídrico, ¿sí? Y ahí el valor es 0,4774, y para el potasio, que ahora la concentración es 1 molar, es 0,5, ¿sí? Entonces, acá a modo de resumen, lo que les muestro es cómo fueron variando las concentraciones, particularmente del cloruro de potasio, o sea, lo que yo le fui agregando del cloruro de potasio, y cómo se vieron afectados los números de transporte. Y fíjense lo que sucedió para el protón. Más allá de que él tiene una muy buena movilidad, ¿sí? El efecto de haber incorporado mucha cantidad de otro ion hace que los responsables de la conducción de la corriente en el medio no sea él, ¿sí? O sea, no sea el protón, sino que sean los otros iones. Esto es lo que se llama, este agregado es de un electrolito soporte. Cuando ustedes vean la práctica de número de transporte, ¿sí? Van a poder aplicar esto, ¿sí? Van a tener que considerarlo para el análisis del sistema en que están teniendo, ¿sí? Bien, ¿dudas de esto? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Dudas de esto? No, nada. ¿No? Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir un paso más, ¿sí? Nosotros ya sabemos que los iones van a transportar de forma diferente, ¿no? Dependiendo de su número de transporte, la corriente dentro del conductor electrolítico, ¿sí? Pero siempre nosotros aplicamos una diferencia de potencial de tal forma de solo tener ese movimiento, ¿tá? Lo que vamos a hacer ahora es una primera aproximación de lo que ustedes van a ver mucho en las siguientes clases en realidad, y es cuando ya tenemos reacciones electródicas, o sea, nosotros estamos aplicando una energía, ¿sí? Una diferencia de potencial tal que no solo da para el movimiento de iones, sino que también se pueden generar las reacciones electródicas, o sea, voy a tener una reducción, voy a tener una oxidación. Todo eso junto es lo que me va a permitir analizar cuál es el número de transporte que tengo dentro de esa solución, ¿sí? Para esos iones. Entonces, nada, esto es lo que veíamos anteriormente. Acá tengo un conductor electrolítico, tengo los electrodos donde aplico una diferencia potencial, esto como veníamos viendo, ¿sí? Aplico la diferencia, entonces los cationes se mueven desde el mayor potencial al menor potencial, y los aniones en sentido inverso, ¿sí? Entonces, acá lo que les decía, vamos a analizar esos dos procesos, el transporte de iones y las reacciones electródicas, ¿sí? Entonces, lo que veníamos viendo, tengo el protón que va hacia lo que va a llamarse el cátodo, ¿sí? Y el anión hacia la zona anódica, ¿no? O sea, y esto se sigue cumpliendo, va desde mayor potencial a menor potencial las cargas positivas, y de menor potencial a mayor potencial las cargas negativas, ¿tá? El tema es que cuando llegan a los electrodos, ¿sí? Acá la diferencia de potencial que nosotros aplicamos es tal que se puede dar la reacción, en este caso de reducción, ¿sí? Del protón, y la oxidación del cloruro. Entonces, vamos a tener un cátodo, donde se da la reducción, vamos a tener un ánodo, donde se da la oxidación. Y acá ya podemos definir entonces las reacciones electródicas que vamos a tener. En este caso sencillo, solo vamos a tener una reacción de reducción y otra de oxidación. Ustedes a lo largo del curso van a ir aprendiendo cuando se tiene más reacciones, cómo es que determinan cuál es la primera que se puede dar, cuál es la segunda. En todo lo que tiene que ver a determinación de número de transporte, siempre vamos a considerar una única reacción electródica, ¿sí? O sea, una por cátodo y otra por ánodo, ¿tá? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? De poder determinar el número de transporte, ¿sí? En este caso, de los iones que yo tengo en el medio,
que los identifico, y es el protón y el cloruro. ¿Tá? Entonces, porque lo que yo quiero saber es cuánto me aporta, ¿verdad?, a la conducción el protón, y cuánto aporta a la conducción el cloruro. ¿Tá? Entonces, bueno, esto es, lo habíamos definido anteriormente, el movimiento, cómo es que se da en la parte del conductor electrónico y en la conducción electrolítica. Entonces, hay un método, que es el método de Hittorf, que es lo que van a ver en el práctico, en donde lo que plantea es tener los compartimentos separados, ¿sí?, tener el cátodo y tener el ánodo, ¿tá? Y lo que hace es determinar el número de transporte a partir del balance de moles, ¿sí?, o balance de masa en realidad, uno lo puede hacer en equivalente en moles, ¿verdad?, en el sentido de lo que les quede mejor. Pero lo que plantea es eso. Ahora, para que se dé eso y para analizar todo el sistema, que el movimiento de esos iones sea solo por migración, ¿tá?, lo que plantea es que tiene que haber una zona media entre ese cátodo y ese ánodo, en donde lo que se transporta, o sea, lo que ingresa y lo que sale de cada uno de esos iones, de los iones en esa zona, sea constante, ¿sí? O sea que no tengo procesos de difusión ahí, ¿tá? Entonces la variación de la concentración que voy a tener en el entorno de los electrodos, ¿sí?, no va a generar un efecto de difusión, y eso lo vemos por la zona media. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar este método de Hittorf, ¿tá?, que es el método para poder determinar el número de transporte, ¿sí?, en el sistema que ya veníamos analizando anteriormente. ¿Tá? Entonces, como planteo de que tenemos que tener en compartimentos separados, ¿sí?, cátodo y ánodo, acá lo representamos de esta forma. ¿Tá? Este va a ser el compartimento catódico, acá tenemos la zona intermedia, ¿sí?, y acá tenemos el compartimento anódico. ¿Tá? Identificamos, entonces, cuál es la reacción de reducción, cuál es la reacción de oxidación, y cómo es el movimiento de iones. ¿Sí? Entonces, voy a tener cierta cantidad de protones que se van a transportar, ¿verdad?, que van a ir desde el ánodo hacia el cátodo, pasando entonces por la zona media, ¿sí?, y a su vez los aniones van a ir entonces de cátodo hacia ánodo, ¿verdad?, transportados entonces también por la zona media. ¿Tá? Recuerden que estos movimientos son por migración, ¿sí?, son generados por el campo que se colocó. ¿Tá? Entonces el método de Hittorf lo que plantea es, bueno, vamos a hacer el balance, ¿sí?, en esta zona, el balance de moles en esta zona para cada uno de los iones, ¿sí?, y el balance en la zona media. ¿Tá? De tal forma de que yo pueda determinar a partir después de datos experimentales cuál es el valor del transporte para cada uno de esos iones. Entonces, es importante comprender algo. Nosotros vamos a tener iones, ¿sí?, o sea, vamos a aplicar un campo, por tanto va a pasar una cierta carga, ¿sí?, esa carga en el conductor electrolítico va a estar transportada por esos iones, pero a su vez, cuando llegan las reacciones electródicas, también, ¿verdad?, se va a dar un consumo, una generación de iones a partir de esa carga que se está transportando, ¿sí? Porque recuerden que el sistema ahí tiene que cerrarse, ¿sí? Entonces, como nosotros vamos a hallar la cantidad, vamos a hacer un balance de moles, ¿sí?, tenemos que entender que vamos a tener moles, ¿verdad?, o sea, una cierta cantidad de protones que se van a transportar, y eso lo podemos ver entonces mediante esta ecuación, en donde tenemos, esto es la carga, ¿sí?, en coulombs, ¿sí? Si nosotros dividimos la carga entre el faradio, que son los coulombs por equivalente, entonces nosotros acá vamos a poder saber, entre este cociente, cuáles son los equivalentes de carga que se tiene. A su vez, si nosotros consideramos la carga del ion, ¿sí?, vamos a saber cuántos de esos equivalentes requiere ese ion para poder transportarse. ¿Sí? En este caso, la carga es 1, entonces va a requerir un equivalente, en este caso también, pero si por ejemplo tuviese un sulfato, si tuviese un calcio, en donde la carga es 2, ¿sí?, entonces acá
tendría 2 equivalentes por mol, ¿sí? Esto multiplicado por el número de transporte nos va a indicar cuánto es que de moles es que se transporta ese ion. O sea, cuánto es la cantidad de moles que llegan o se van de ese ion, ¿sí? Que es diferente de la cantidad de moles que reaccionan, ¿sí? Más allá de que se van a requerir una cierta cantidad de equivalentes, ¿sí? Que esa cantidad de equivalentes es constante para todo el sistema, ¿sí? Yo puedo tener que, en este caso, por ejemplo, me coincide, ¿sí? Para que reaccione un mol de protón necesito un equivalente de carga, pero puede ocurrir, por ejemplo, cuando se tiene, por ejemplo, el pasaje de manganeso 4 a manganeso 3, que se requiera un equivalente para pasar de manganeso 4 a manganeso 3, pero si yo quiero transportar ese manganeso 4, requiero 4 equivalentes. O sea, son términos distintos en los que yo analizo cuando se transporta que cuando reacciona, ¿sí? En cuanto a este Z y este N, ¿sí? O sea, en general, ¿coinciden? Sí, en general sí. Siempre no, ¿tá? Hay que analizar todos los sistemas. Vamos a ver en la clase de ejercicios un ejercicio que tiene que ver con esto para que se pueda entender mejor, ¿tá? Entonces, planteemos el balance de moles, ¿sí? Estamos en el cátodo. Los balances de moles siempre se plantean para los iones, ¿sí? Los iones que tengo ahí, en este caso, en el cátodo, que voy a tener cloruros y protones, ¿tá? Entonces empezamos por el protón. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, los moles finales, o sea, la cantidad de moles finales que tengo, va a ser igual a la cantidad de moles iniciales más la cantidad de moles que llegaron por transporte, ¿sí? Menos la cantidad de moles que me reaccionaron para generar hidrógeno gas, ¿sí? Entonces, este dato nosotros lo podemos tener, la cantidad que se transporta, entonces nosotros lo podemos tener de esta expresión, y la cantidad que reacciona la obtenemos de esta, ¿tá? Recuerden que nuestro objetivo es poder hallar este valor de acá, ¿sí? Por lo menos lo que plantea Hittorf es, bueno, yo tengo este balance, esto lo puedo determinar experimentalmente, sí, esto también lo puedo determinar experimentalmente, sí, porque es de lo que parto, ¿sí? Acá puedo hacer una valoración, por ejemplo. Esta carga, vamos a ver que la podemos determinar de diferentes formas, ¿sí? Podemos aplicar un columbrímetro, que eso ya lo vamos a ver lo van a ver en el práctico y lo vamos a ver en los ejercicios. Se puede saber a partir de la intensidad de corriente y el tiempo en que transcurre, ¿sí? Entonces, esto es un valor que se puede obtener, ¿tá? Y bueno, y después despejando, obtenemos el transporte. Para el cloruro, en esa zona, ¿sí? Vamos a tener los moles finales de cloruro, ¿sí? Los moles iniciales, menos los que se fueron por transporte. Fíjense que nosotros acá no pusimos el término de reacción, ¿por qué? Porque solo estamos analizando el cátodo, ¿tá? Y este que se transporta, ¿sí? Va a estar definido por el número de transporte sobre Q sobre F, por Q sobre F, ¿sí? Y es menos, ¿por qué? Porque son iones que se van desde esa zona. Ah. ¿Dudas de esto? Disculpa, ¿por qué en Dale. ese caso no van el número de reacción del cloruro? Porque yo solo estoy analizando esta zona de acá. Ah, Ahora cuando genial. analicemos en el ánodo, ahí sí lo voy a considerar, pero no voy Y a considerar el del protón. eso mismo. ¿Tá? Gracias. Sí, acá no quedó muy feliz el dibujo, quiero decirles, porque en realidad esto tendría que estar, o sea, nosotros consideramos que esté separado en realidad, ¿sí? Cuando hacemos el análisis mediante Hittorf. Entonces, ahora nos vamos para esta zona de acá, ¿sí? Que es el ánodo. Nuevamente, tenemos protones y tenemos cloruros, ¿sí? Puede ser en algún momento que al estar separados estos compartimentos, acá tenga otro ion y tenga que también incluirlo cuando hago el balance, ¿sí? Es importante eso.
y tenga que analizar si se transporta o no, porque capaz que no se transporta. ¿Tá? Hay muchas variables que van entrando en juego. Pero vamos a la parte más sencilla, que ya con los ejercicios iremos viendo eso. Acá entonces, como estamos en el compartimento anódico, ¿sí? Tenemos entonces que los moles finales para el protón va a ser igual a los moles iniciales menos los que se fueron por transporte. Acá no considero que tengo un componente de reacción, ¿sí? Porque solo estoy considerando entonces lo que sucede en el ánodo. Sustituyendo entonces, me queda el número de transporte por Q sobre Z por F. ¿Sí? Ahora, tenemos el cloruro. Entonces, fíjense, en el cloruro me llega por transporte, pero a su vez se me consume por reacción. ¿Tá? Entonces voy a tener los moles finales igual a los moles iniciales menos los que llegan, los que llegan por transporte menos los que se consumen por reacción. Y ahí sustituyo. Nuevamente, si yo me paro en el ánodo, ¿sí? Puedo de alguna forma saber lo que tengo inicialmente, lo que tengo finalmente, ¿sí? Y determinar entonces la carga por algunos de los mecanismos que mencioné anteriormente, y ahí despejar y obtener el número de transporte para el cloruro, por ejemplo, y después, como ya se sabe que la sumatoria de este número de transporte más este me tiene que dar 1, ya puedo obtener el otro valor, ¿sí? Ahora, una de las cosas que planteaba Hittorf es que en la zona media, ¿sí? Se mantuviese constante la concentración. Entonces, fíjense, en la zona media, que es esto que tenemos acá, ¿tá? Nosotros vamos a ver que para el protón, solo voy a tener transporte para ambos, ¿sí? No tengo ninguna reacción ahí, porque no tengo un electrodo ahí, ¿sí? Entonces, voy a tener los moles finales igual a los moles iniciales, más los que llegan por transporte, ¿no? Si me paro de acá para acá, menos los que se van por transporte, ¿sí? Para el cloruro, entonces tengo los finales igual a los iniciales, menos los que se me van por transporte, más los que llegan por transporte, ¿sí? Entonces acá efectivamente se me cancelan y la concentración ahí final inicial es la misma, ¿sí? Que esto es entonces lo que plantea Hittorf, que exista esta zona si no hay difusión, ¿sí? Entonces, esto es un buen método para poder determinar los números de transporte, ¿sí? Y poder comprender cuál es el sistema que se tiene. Como les repetía anteriormente, en el laboratorio la práctica de número de transporte va a utilizar esta metodología para poder hallar los números de transporte de los iones, en este caso del protón y del sulfato, ¿sí? Entonces, a modo de ir concluyendo, y ir un poquito más, tenemos, si el flujo eléctrico es equivalente a un Faraday, o sea, el Q es igual a 1, ¿sí? Entonces vamos a tener las reacciones electródicas, en donde se va a descargar un equivalente de aniones, ¿sí? En la zona catódica se descarga un equivalente de cationes, ¿sí? En el transporte, ¿no? Entonces voy a tener que entran una cierta cantidad entonces de aniones, ¿sí? Que va a estar determinado por su número de transporte, y van a salir una cierta cantidad de cationes, ¿sí? Esto representan la zona media, entonces van a migrar una cierta cantidad de aniones, determinado también por su número de transporte, ¿sí? Y de cationes, ¿sí? Y entonces en el cátodo van a entrar una cierta cantidad de cationes debido a la migración, y van a salir una cierta cantidad de aniones, ¿sí? Entonces, acá lo que podemos ver es el cambio de concentración. Esto es porque nos va a quedar el Q sobre F como 1, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que el cambio de concentración va a ser entonces, en el caso del ánodo, igual al número de transporte del catión, y acá al del anión, ¿sí? Esto es a modo también de ejemplo, ¿tá? Para poder seguir comprendiendo qué es lo que sucede cuando variamos de repente el valor, cuando variamos nosotros no, cuando se varía el número de transporte, ¿tá? Y acá, por ejemplo, nosotros tenemos que la carga es 4 faradios, ¿sí? Entonces esto es como una representación esquemática para poder seguir comprendiendo, ¿tá? Qué es lo que está sucediendo.
Cuando tenemos las reacciones, ¿sí? Si nosotros consideramos los dos ejemplos, ¿verdad? Entonces, en donde por mol que reacciona se requiere un equivalente de carga, ¿verdad? Acá teníamos que si se pasan 4 Faraday, entonces voy a tener que van a reaccionar 4 equivalentes, ¿sí? De carga, cuando pasamos, por ejemplo, del protón a hidrógeno gas. En el ánodo voy a tener el pasaje de cloruro a cloro, ¿verdad? Que también es un equivalente por ion de cloruro, entonces se van a consumir estas 4 cargas. ¿tá? A su vez, por transporte, ¿sí? Como el catión y el anión tienen el mismo número de transporte, entonces lo que van a aportar al transporte va a ser lo mismo, ¿sí? En el caso del catión va a transportar 2 cargas, o sea, la carga total se divide entre ambos de forma igual, por eso el número de transporte es el mismo, ¿sí? Entonces el catión transporta 2 cargas, ¿sí? Y el anión transporta 2 cargas. ¿Sí? Miren que acá está inverso a lo que teníamos en el esquema anterior, ¿tá? Por eso es que acá las cargas positivas, en este caso, se mueven hacia la derecha y en este caso hacia la izquierda, ¿tá? Pero es porque tenemos invertido acá catodiano. Entonces, finalmente, lo que se tiene de concentración en la zona anódica y en la zona catódica es lo mismo, ¿sí? Nos quedan ahí, es lo mismo porque se consumieron la cantidad de equivalentes por mol, ¿no? En cátodo y ánodo, y a su vez se transportó lo mismo. Ahora, cuando, por ejemplo, el número de transporte del catión es 3 veces el número de transporte del anión, vamos a ver que no ocurre eso. O sea, dentro de esos 4 faradios que se están conduciendo, ¿sí? Un 75% lo hace el catión, ¿sí? Y un 25% lo hace el anión. O sea que esos 4 faradios que se están conduciendo, 3, ¿no? Lo va a hacer va a ser responsable el catión, y 1 va a ser responsable el anión. ¿tá? ¿Y eso cómo trae? ¿Qué consecuencia trae? En la parte de vista de la reacción, no, ninguna, pero cuando se transporta, sí, ¿verdad? El catión transporta entonces 3 cargas, y 3 equivalentes de carga, perdón, y el anión 1, ¿sí? Y como consecuencia, en la zona anódica obtengo una menor concentración, ¿verdad?, de ese electrolito en comparación con la zona catódica. ¿tá? Y esto es una consecuencia de que el transporte que tienen esos iones es distinto, ¿no? Lo que aportan a la conducción es distinto. ¿Sí? Bueno, y con esto terminamos lo que es transporte. Entonces les cuento más o menos cuál es la idea. ¿Sí? Nosotros, en la clase que viene, Patrice Portugó lo que va a hacer es resolver ejercicios que hoy se los vamos a colgar, ¿tá? Para que los se puedan ir mirando y haciendo, y que tienen que ver con toda la parte de conductividad, y ya vamos a empezar capaz, si nos da el tiempo, con algo de transporte, y ya el martes que viene vamos a hacer ejercicios de transporte en donde vamos a ir viendo cómo podemos ir obteniendo esos valores de Q, qué consideraciones tenemos que tener, ¿verdad? Para poder hallar los moles finales, cuando se tiene más de un electrolito, qué es lo que pasa, si se conducen todos, si no se conducen todos, o sea, si todos aportan a la migración o no, porque puede ocurrir que no sea así, que se tenga en un compartimento, por ejemplo, un catión, porque se tiene una mezcla de electrolitos, y ese catión no va a difundir, no va a migrar hacia el ánodo, entonces no va a participar en esa conducción, entonces su número de transporte ahí va a ser prácticamente 0, ¿sí? Entonces todas esas consideraciones las vamos a ir trabajando también en los ejercicios, ¿sí? ¿Alguna duda les quedó de esto? Porque con esto ya terminamos. No, Caro, una cosa, Decime. que capaz estaría bueno contarles que en el esquema está, pero lo de la electroneutralidad, que vos no nombraste conductividad,
Está, sí, perfecto. Sí, en este esquema lo que dice Patrice es que siempre se tiene que cumplir la electroneutralidad, eso sí, lo habíamos mencionado en las clases anteriores, sí, pero siempre se tiene que cumplir. Yo no puedo tener un compartimento en donde tenga una mayor cantidad de cargas, ya sea positivas o negativas. Entonces, lo que sucede en cuanto a la reacción, ¿sí? En donde se van a consumir ciertas cargas o se van a producir, y lo que tiene que migrar, ¿sí? Ya sea llegando o yéndose, eso tiene que cerrar para que se cumpla la electroneutralidad. Ustedes, una vez finalizados los ejercicios, pueden chequear de que ese ejercicio está bien analizado cuando la concentración final que tienen de cationes y de cationes y aniones hace que se cumpla la electroneutralidad, ¿sí? Eso es algo también que hay que tener en cuenta, ¿tá? Porque no nos puede quedar una zona cargada, ¿sí? ¿Quedó? ¿Te parece? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, nos vemos el martes que viene.